Bueno, pues bienvenidos, esto es Obras de Arqueología, estamos en el primer programa y nos hemos venido hasta el yacimiento de Contreve-Leucade en el municipio de Aguilar del Río Alhama. Contreve-Leucade imagino que muchos ya lo conocen, pero pues bueno, vamos a mostrar un poco mejor uno de los yacimientos sin lugar a dudas más espectaculares que tenemos en toda La Rioja y yo me atrevería a decir que incluso de parte del norte de España. Contreve-Leucade es una ciudad de origen celtibérico. Para entendernos un poco todos en general, cuando hablamos de celtíberos o de cultura celtibérica, estamos hablando de ese periodo de la historia que llamamos también Segunda Edad del Hierro, ¿vale? Estamos hablando aproximadamente entre los siglos VI o V a.C. hasta los siglos III o II a.C. también, hasta que esta cultura desapareció. Desapareció por motivos en contra de su voluntad, desde luego, como todos sabemos, pues de una manera violenta, puesto que los celtíberos sucumbieron a la romanización, a la conquista de los romanos, ¿vale? Contreve-Leucade, a diferencia de otras ciudades celtíberas, que la mayoría de ellas son tan antiguas como la propia cultura celtibérica, sin embargo se estima que fue fundada en un momento ya muy avanzado dentro de la cultura celtibérica, en un momento tardío, tan tardío nada menos como el siglo III a.C., ¿vale? Por los datos que acabo de referir, es un momento en el tiempo muy próximo a la propia desaparición de la cultura celtibérica. Desde la investigación del yacimiento, y especialmente su director, José Antonio Hernández Vera, se ha planteado una hipótesis histórica que quizás pueda explicar de alguna manera, yo desde luego os la voy a decir de una forma muy sintetizada, muy resumida, de cuál pudo ser el por qué los celtíberos decidieron crear una ciudad en ese momento de la historia tan avanzado ya, justamente en este lugar y además con las características que tiene. Porque, como la gente puede comprobar, la ciudad de Contreve-Leucade, por fundarse en ese momento tan tardío precisamente, incorpora una serie de novedades o de avances que no encontramos en ninguna otra ciudad celtibérica. Por tanto, es una ciudad celtibérica diferente. Es una ciudad atípica con una serie de características únicas en el mundo celtíbero que solo encontramos aquí. ¿De acuerdo? El argumento histórico para explicar esto sería el siguiente. Mirad, cuando los romanos van conquistando poco a poco la península ibérica, van avanzando con sus ejércitos, se van moviendo obviamente pues, por los caminos naturales que van encontrando y desde luego fue el Valle del Ebro una de sus vías principales para avanzar hacia el interior de la península. Cuando llegaron por la zona de lo que ahora más o menos es La Rioja, en la actual población riojana de Alfaro, ellos fundaron la ciudad romana de Gracurris, a principios del siglo II a.C., que fue una de las ciudades más antiguas que ellos fundaron en toda la península ibérica. Era un momento todavía de conquista, todavía en el que tenían que someter el territorio. Probablemente Gracurris, esa ciudad romana, no era ya directamente una ciudad romana como todos la podemos imaginar con sus templos y otros edificios, sino que más bien sería una especie de campamento militar, pues porque todavía tenían que seguir avanzando y conquistando el resto del territorio. Si eligieron Gracurris probablemente no fue casualidad, porque Gracurris, Alfaro, está justamente en el mismo valle en el que se encuentra Contreve-Leucade, que es el valle del río Alhama. Es un afluente del Ebro por su margen derecha, y así como el Ebro era muy importante para desplazarse por el interior de la península, los demás valles también eran muy importantes. En este caso, el Alhama, como otros afluentes del Ebro, también como el Cidacos, etcétera, y otros, al fin y al cabo son los pasos naturales directos que comunican el valle del Ebro con la meseta castellana. Como decía, si eligieron el valle del Alhama probablemente fue porque en el otro extremo de este mismo valle, cerca del nacimiento del río Alhama, se encontraba otra gran ciudad de la época, pero que pertenecía al bando contrario, por así decirlo. Es una ciudad que a los romanos les costó mucho más de lo normal llegar a conquistarla y por tanto les frenó en su avance de conquista. Estamos hablando, por supuesto, de la famosa y mítica ciudad celtíbera de Numancia, en la actual localidad soriana de Garray. Contreve-Leucade se sitúa justamente a medio camino entre Numancia y Gracurris,
y se cree que posiblemente ese fue uno de los motivos que propició que se eligiese este lugar para crear esta gran fortaleza celtíbera. Es más que una simple ciudad, como digo, es una gran fortificación, pues para tratar de frenar el avance de los romanos. Posiblemente ellos ya la hicieron cuando ya sabían de la existencia de los romanos, que venían conquistándolo todo, y crearon esta gran ciudad con el afán de tratar de frenar a los romanos. Luego sabemos por la historia, desde luego, que finalmente esta ciudad también fue conquistada. Los celtíberos fortificaron toda la ciudad. Una de las grandes características que tiene es también su tamaño. Es una ciudad extraordinariamente grande para la época que estamos hablando. Son muy pocas las que tienen una extensión similar a Contrevia. Estamos hablando de 12 hectáreas de superficie que se distribuyen en 2 cerros al completo. Y como decía, los dos fueron completamente fortificados. Buena parte ya se hacía de forma natural con un acantilado que cae sobre el río, y la otra parte, de la cual después podremos ver con más detalle algunos de sus elementos, estaba defendida por un enorme foso junto con una gran muralla, todo ello artificial, el foso tallado en la roca caliza, durísima, y la muralla construida justo a continuación para defender esa otra parte de la ciudad, como decíamos. También otra gran característica que tiene esta ciudad es el hecho de que los celtíberos ya desde su fundación decidiesen gran parte de la arquitectura de los espacios que ellos necesitaban tallarla en la roca. Una arquitectura rupestre, lo cual ha permitido un grado de conservación verdaderamente excepcional, extraordinario, que a pesar de las sucesivas reutilizaciones y siglos de abandono, sin embargo, pues como digo, son unas ruinas que ofrecen muchísima información porque están mucho mejor conservadas de lo habitual que podemos encontrar en otros lugares. Todo esto que acabo de referir es lo que alude, obviamente, al comienzo de la ciudad, a sus orígenes, pero la historia no acaba aquí. Contrevia tiene mucha más historia. La crean los celtíberos, la conquistan los romanos siguen ocupando la ciudad durante varios siglos, hasta época imperial, y pasando así muy fugazmente por la historia, sabemos que después de los romanos fueron los visigodos los que se hicieron con el control de la península, se establecieron aquí, y también los visigodos fueron los que siguieron ocupando la ciudad de Contrevia. De hecho, arqueológicamente son numerosísimas los restos y las evidencias que hemos encontrado repartidos por toda la ciudad, de una amplia ocupación que sufrió en esa época. E incluso dando un salto más y pasando a la siguiente etapa, a partir del siglo VIII, ya después de Cristo, cuando los musulmanes conquistan gran parte de la península, también es el caso de Contrevia. Ellos llegan aquí y todavía siguen manteniendo en activo esta ciudad. Por los restos que se han encontrado, desde la investigación del yacimiento, se viene estimando, se cree que la ciudad pudo ser abandonada entre los siglos X, XI después de Cristo. Dicho esto, como puede comprobarse, es riquísima y muy amplia y variada la historia que tiene esta ciudad, más allá de toda la buena conservación y la espectacularidad de los restos que tiene, porque, como vemos, su historia abarca al menos desde el siglo III a.C. hasta los siglos X-XI después de Cristo, lo que incluye a muchas culturas diferentes que han ido pasando por las ruinas de Contrevia, dejando cada una de ellas distintas huellas y distintos elementos que poco a poco nosotros vamos recuperando. Aquí en esta parte de la ciudad en la que estamos obviamente, como puede verse, ante una de las entradas principales que tuvo la ciudad a través de su muralla. Estamos en la puerta norte. En este caso, los restos que se conservan pertenecen a la época imperial romana. Aunque los celtíberos amurallaron todo el perímetro de la ciudad, en las sucesivas reocupaciones, esa muralla celtíbera en general se fue manteniendo, la preservaron tanto romanos como visigodos, etc. Todos conservaron la muralla celtíbera. Sin embargo, el tramo que tenemos aquí frente a nosotros, en una contienda civil entre romanos en el siglo I, después de Cristo ya, como digo, en época imperial, parece ser que fue en ese contexto cuando la muralla celtíbera fue destruida y se rehizo otra completamente nueva, que es la que tenemos frente a nosotros. Esta muralla, como digo, de época imperial romana, que tiene una serie de torreones semicirculares que completan la estructura de esta muralla. En algunos puntos, en este en concreto, uno de ellos, podemos ver un ejemplo bastante bueno en el que podemos observar al mismo tiempo las dos murallas que hubo en esta parte de la ciudad. Es decir, aquí tenemos, como decimos, los restos de la muralla romana, y ahí tenemos los restos que quedan de la muralla celtíbera, una muralla que desde luego en el momento que esta fue construida, esa dejó ya de funcionar y de defender a la ciudad. Una vez visto esto aquí, lo que a continuación haremos será entrar hacia el interior de la ciudad para ver su urbanismo, su organización interna, y ver cómo la ciudad ha ido evolucionando a lo largo de tantos siglos y de tantas fases y culturas diferentes que han ido pasando por aquí. Cómo ya desde los celtíberos establecieron un urbanismo perfectamente organizado en base a viviendas alineadas
con calles delante y todo de una manera aterrazada, adaptándose a la ladera, y luego las sucesivas etapas visigodas, romanas, islámicas, pues fueron un poco adaptándose, pero también introduciendo sus propios cambios. Finalmente, en el recorrido, en la parte posterior opuesta a la que estamos, en la zona sur de la ciudad, es donde tenemos las mejores vistas para comprender mucho mejor lo que referíamos al principio del sistema defensivo. Es donde se ha dejado al descubierto una gran parte de ese espectacular foso tallado en la roca junto con la muralla celtibérica, y de esa manera poder tener una visión completa de lo que es la realidad de esta gran ciudad de Contravia y Leucade. Bueno, uno de los problemas serios que se plantean en la investigación de este yacimiento es que aparecen elementos constructivos de diferentes etapas, de diferentes momentos. Es evidente en las partes que están recién excavadas. Los muros que vemos son de una etapa y, sin embargo, lo que está excavado en la roca pertenece a otra etapa. ¿Qué es lo que dejamos y qué es lo que conservamos? Bueno, de entrada los arqueólogos somos bastante conservacionistas. O sea, cuando tenemos que eliminar un muro, tenemos que eliminar una piedra, vamos, parece que se nos cae el cielo encima, porque en principio somos conservacionistas. Sin embargo, en un yacimiento como Contravia, pues lógicamente tenemos que procurar que el público visitante tenga una idea clara. Entonces, esto se consigue o bien eliminando alguno de los elementos o bien proporcionando carteles informativos. Utilizamos los dos sistemas. En algunos espacios hemos eliminado las estructuras medievales y en otros lo que hemos hecho ha sido utilizar los carteles explicativos. Sobre todo al comienzo de la visita, lo que hemos procurado ha sido dejar elementos representativos de cada una de las etapas, todos conviviendo. Entonces vemos que junto a las estructuras celtibéricas hay elementos romanos de la ocupación de época imperial, pero luego también hay elementos de la época medieval. Todo esto conviviendo. Lógicamente es uno de los puntos importantes a la hora de entender el yacimiento. Por eso en las visitas guiadas siempre, David sobre todo, procura extenderse, ¿no?, para explicar un poco la dinámica del funcionamiento de la ciudad. Y eso lo tiene muy claro David. Luego otro de los elementos que tiene, otra de las singularidades de este yacimiento, es que tiene una enorme información, una gran cantidad de información. Claro, información que se conserva en el desarrollo de las paredes excavadas en la roca. En los yacimientos arqueológicos normales, cuando aparece pues medio muro de estructuras, de alzado de estructuras, pues consideramos que está muy bien conservado. Aquí no se conserva medio muro de estructuras. Aquí tenemos paredes enteras e incluso varios pisos que podemos deducir, que podemos conocer que existen en función de los apoyos de las vigas, de las mortajas de las vigas, como habéis tenido ocasión de ver en alguna de las casas que hemos visto. Luego también hay elementos que han desaparecido. Sabemos que están, pero han desaparecido. Podemos intuir por dónde iban, pero realmente resulta difícil afirmar con seguridad, con rotundidad, que existía o no existía. Podemos inferirlo, pero como digo, no tenemos seguridad. Y luego hay elementos también que están ocultos. Aparte de los apoyos de las vigas, hay cantidad de pequeños retalles, pequeñas manchas de oxidación que nos están indicando la existencia de series de estacas, de serie de clavos que servirían para sujetar, para colgar elementos de uso cotidiano de la casa, aperos de labranza, las alforjas del dueño, elementos, digamos, menores dentro de lo que son las necesidades del ámbito doméstico, ¿no? Sí, no, pues añadir lo que estás diciendo, eso, que la gran riqueza de información que tiene este yacimiento, que pertenece a muchas épocas diferentes y que efectivamente se trata de hacerlo lo más comprensible posible al visitante, pues intentar diferenciar cómo ha ido evolucionando la ciudad en sus diferentes fases y etapas, claro que sí. Sí, sí.
Por ejemplo, tenemos en varios puntos, vemos que las calles están cortadas, están invadidas por las paredes. ¿Cómo se justifica esto? En ninguna calle hay un elemento que esté cortándolo, a no ser que estemos en obras, lógicamente, pero no hay estructuras urbanas que estén cortando la calle. La explicación es muy clara. Aquí las calles son del siglo III, siglo II antes de Cristo, y los muros que aparecen cortándolos son del siglo VII, siglo VIII, siglo IX. Entonces, claro, en 1000 años han cambiado completamente las normas urbanísticas, la ordenación del espacio de la ciudad. Eso justifica esas contradicciones que, como digo, hay que explicar para que la gente lo pueda entender. Los celtíberos, me imagino que me preguntas si tienen, por ejemplo, centros de reunión, si tienen centros religiosos. Sabemos que son religiosos y sabemos que además son asamblearios, que toman las decisiones en conjunto, ¿no? Pero no se conservan, no conocemos edificios construidos expresamente para estas necesidades. En algún caso se conocen en algún asentamiento, digamos, prerromano, por ejemplo en Azaila, en Aragón hay un templete, hay un pequeño templo, pero cuando existen estos edificios son posteriores y se debe ya, digamos, que a la influencia romana. Porque lo que son las sociedades indígenas, como digo, por supuesto que son religiosos, pero digamos que sus ritos los celebran al aire libre en lugares destacados, ¿no?, dentro del paisaje. El yacimiento es conocido desde antiguo, tenemos referencias, tenemos noticias desde el siglo XVIII. Pero el primero que digamos que se preocupa realmente de la investigación arqueológica es un insigne arqueólogo soriano, don Blas Taracena, que trabajó bastante también en La Rioja en otros yacimientos arqueológicos. Es el que, digamos, da a conocer el yacimiento a la comunidad científica. Además, ocupando parte importante de sus publicaciones. Es uno de los yacimientos emblemáticos en sus estudios sobre la cultura celtibérica. Después de Blas Taracena, esto quedó en el olvido durante unos años. En la posguerra, digamos, se destruyeron elementos importantes de la ciudad. Concretamente, la puerta romana se desmanteló. Bueno, pero al margen de esto, luego ya la excavación la retomé yo, todavía seguimos en el proyecto de investigación, y mi idea, mi planificación fue muy rigurosa. Por una parte, quería obtener información sobre las características urbanísticas del lugar, conocer el sistema defensivo, conocer la ordenación del espacio interior, y por otra parte quería también preparar un lugar visitable, un lugar, digamos, al que obtenerle una rentabilidad social, no solamente una rentabilidad económica a través de crear empleo en la zona, sino una rentabilidad social, crear un centro capaz de atraer, capaz de sugerir a los visitantes, ¿no?, lo que pudo ser la vida de estas comunidades que anteceden a la conquista romana y que protagonizan algunos de los episodios importantes de la conquista romana. En el caso de Contrevia aparece citada en el siglo II antes de Cristo en dos momentos claves, y luego aparece citada también ya en el siglo I a raíz de las guerras sertorianas. Una de las preguntas que siempre se nos hacen y que seguramente le habréis preguntado a David es igual no. ¿Cuánta gente vivía aquí? No me la han preguntado. Yo digo que es una pregunta imposible de responder. Es imposible de responder. En cualquier caso, mucha gente. Mucha gente, porque vemos la densidad del caserío, vemos la obsesión por el aprovechamiento del espacio interior, incluso en una zona tan difícil de urbanizar como es una ladera, la ladera de un monte. Pero vemos que los celtíberos crearon grandes escalones, y en cada uno de los escalones hay alineaciones de casas y alineaciones de calles. Perfectamente organizado todo el espacio interior de la ciudad, como digo, con la preocupación, con la obsesión casi de aprovechar el espacio interior. Luego, aparte de esto, hay que tener en cuenta que aparte de la población fija, pues en momentos de peligro
aquí se pudo reunir la población de 30 a 40 kilómetros a la redonda. Porque además interesa que esto sea así, porque la ciudad es tanto más fuerte cuanto mayor es el número de defensores, y tanto más fuerte cuanto menor es el perímetro a defender. O sea, la relación defensores metro de perímetro es importante a la hora de asegurar, digamos, el mantenimiento y la defensa de una ciudad. Materiales arqueológicos, lo que predomina sobre todo es la cerámica. Cuando la población de una ciudad se tiene que marchar porque hay un cataclismo, porque hay una guerra, lo que recoge primero son los elementos que tienen valor. Lo que se queda dentro de las casas, pues es, digamos, el utillaje doméstico, las cerámicas. Son un material que tiene un coste, tiene un precio menor y que lógicamente se puede volver a reponer, se puede volver a comprar, se puede volver a reelaborar en otro lugar, en otro sitio. Por eso, lo que aparece sobre todo, como digo, es cerámica. Hay cerámica celtibérica, hay cerámica romana, por supuesto, hay cerámica visigoda, islámica, de todas las etapas de ocupación de la ciudad. En Aguilar hay un centro de interpretación donde hay material representativo de cada una de estas etapas. Y llama la atención, por ejemplo, de época visigoda, hemos encontrado un conjunto de villas de cinturón muy espectaculares y muy importantes. Las villas normalmente aparecen en contextos funerarios, ¿no?, en necrópolis. Aquí han aparecido en contextos domésticos, estos materiales de bronce y también de hierro, aunque el hierro se conserva mucho peor por las características de su oxidación. No tenemos la suerte de encontrar, como en Larnedo, digamos, vasijas llenas de cereal, tampoco elementos vegetales bien conservados, como por ejemplo las cabezas de ajo de Larnedo. Contextos domésticos cerrados, intactos, claro, porque ha habido una calcinación brusca, repentina. La diferencia es que aquí, con tantas reutilizaciones en diferentes épocas, todos los espacios se vacían y se reutilizan una y otra vez, y es muy difícil encontrar materiales intactos, por así decirlos, mientras que en el Cerro San Miguel el contexto es totalmente diferente. Es un poblado que fue arrasado, que fue destruido, quedó todo el ajuar atrapado dentro de la vivienda, y a eso se añadió la suerte que en todos los siglos posteriores de abandono nadie lo ha tocado. Hemos ido los arqueólogos y hemos encontrado las casas intactas, con todos los ajuares y elementos carbonizados, como bien dices. Eso carbonizados, que es lo que ha conseguido, ha permitido su conservación. Eso es. Bueno, yo ya sabes lo que pienso de la dinámica de la conquista de la zona esta, ¿no? Del momento en que se destruye San Miguel y del momento que se destruyen también otros poblados del entorno, como es la Peña del Saco, de enfrente de los Baños de Fitero, dentro del término municipal de Cervera, que se destruyen de forma violenta, de forma brusca, en un momento concreto, muy al comienzo de la conquista romana, a comienzo del siglo II a.C. Aquí han aparecido enterramientos, pero la mayor parte de los enterramientos, o todos los enterramientos, pertenecen a la última etapa de ocupación de la ciudad. Son enterramientos visigodos, mayoritariamente, tanto de niños como de adultos. Aparecen dentro de la ciudad, no aparecen, digamos, con un ritual especialmente preparado, pero aparecen, como digo, por todo el espacio, en contextos domésticos, pero son siempre de la última etapa de ocupación de la ciudad. Los celtíberos incineraban a sus muertos, lo que reguardaban eran las cenizas conservadas en urnas y depositadas en campos de urnas, lo que serían cementerios, pero fuera de los espacios domésticos, fuera de las ciudades.
Pues tal y como habíamos comentado, una de las principales características y desde luego uno de los elementos más espectaculares que tiene esta ciudad de Contrevia-Leucade es el dispositivo defensivo con el que contaba. Un dispositivo que, como decíamos, combina una parte natural, que es un gran acantilado que cae a pico sobre el río Alhama, y otra parte que ellos construyeron para complementar esa parte natural, que consistía en un tremendo foso que rodeaba gran parte de la ciudad junto con una muralla. Es un foso, desde luego, que en el ámbito celtíbero tiene unas características únicas, no se conoce en ningún otro lugar, entre muchos otros aspectos, sobre todo por su tamaño. Como podemos ver aquí, puede calificarse casi de descomunal, ¿no? Es un foso de aproximadamente unos 700 metros de longitud, con una anchura de 8 metros y que en muchos puntos su profundidad llega a alcanzar también hasta 8 metros. Como podéis ver, está enteramente tallado en esta roca, que es una roca principalmente caliza, es una roca pues muy dura, muy resistente, y desde luego que el esfuerzo tuvo que ser increíble, ¿no? para poder hacer este foso que, como digo, rodea gran parte de toda la ciudad. Donde estamos es en la parte sur de Contrevia, que desde luego donde mejor se pueden apreciar estos elementos, ¿no? La combinación del elemento natural, como decíamos, ese acantilado, con el foso. Además del foso también se puede ver pues, los restos que quedan de esta muralla que le acompañaba. Una muralla de la que quedan restos muy importantes también, a pesar de que por supuesto estaba muy destruida, con un aspecto pues, muy diferente de cómo pudo haber sido originalmente en su época, ¿no? Cuando estaba funcionando, pero que aún así es muy notable, ¿no? Pues todos los restos que se conservan de esta muralla, no solamente los que podemos ver aquí, sino que en el resto del recorrido todavía quedan algunos tramos bastante importantes. Como decía, pues eso, la muralla, aunque está muy bien conservada, para tratarse obviamente de una ruina, estamos en un yacimiento arqueológico, pero a lo que voy es que pues eso, tiene un aspecto muy diferente del que pudo haber tenido. Para poder hacernos quizás una idea, y en el caso de Contrevia, pues aunque haya que imaginárselo un poco, yo creo que es un poco menos difícil hacer ese ejercicio de imaginación, pues porque es mucho lo que se preserva, ¿vale? Hay que pensar que un elemento defensivo como una muralla acarrea muchísimo esfuerzo hacerlo, y por supuesto es muy importante el papel que juega, que tiene que funcionar perfectamente, ¿no? Pues como defensa de la ciudad, y que por tanto eran elementos de una altura muy importante y destacada. Tan antiguas no se nos ha conservado ninguna, pero sí que es admisible el comparar con otras murallas que todos podamos conocer, ¿no? Como quizás, pues, por ejemplo, las murallas de Ávila, murallas de Plasencia, Tarragona o otros sitios, ¿no? Donde esas murallas se han conservado prácticamente íntegras, y estamos hablando del orden de 6 metros de altura, 8 metros de altura, 10 metros, que es tranquilamente lo que pudimos haber tenido aquí en Contrevia también, perfectamente. Esta zona que tenemos frente a nosotros posiblemente no llegará ni a 4 metros de altura, con lo cual, en base a esto que acabo de decir, podemos suponer que posiblemente puede haber tenido al menos otro tanto más, ¿no? El doble de lo que estamos viendo, con lo cual tratar de imaginar esta ciudad cuando estaba en pleno funcionamiento hace unos 2000 años, pues tuvo que ser pues eso, bastante impresionante. Luego eso nos conduce además a que en la zona de la puerta de la zona sur en la que estamos, es una puerta que está metida en una pequeña hondonada, ¿vale? Y que por tanto eso nos lleva a pensar que para poder cerrar perfectamente esta defensa en esta parte de la ciudad, pues que tendría todavía aún más altura que lo habitan el resto de la muralla. Algo también justificado, puesto que, como la mayoría sabemos, pues casi siempre en una táctica de ataque, ¿no? Pues las puertas siempre solían ser los puntos más débiles, donde más se solían centrar e incidir a la hora de tratar de asediar una ciudad. Aquí, como decía, solamente estamos viendo un pequeño tramo, vemos por dónde continúa, va subiendo por la ladera el foso y cómo la muralla lo va acompañando, pero ya allí arriba, donde no podemos ver por dónde continúa, gira a la izquierda, y en esta pequeña línea de horizonte por donde vemos ya que va descendiendo el cerro, pues es por allí justamente detrás por donde sigue continuando sin interrupción este foso, junto con la muralla, circunvalando el resto de esta parte de la ciudad, que era la que realmente lo necesitaba, porque, como decíamos, la otra, con la defensa natural, ese acantilado es tan sumamente profundo que era defensa más que suficiente y no tenían que complementarlo con nada más.